Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Las guerras de los dioses y los hombres. La última vez hablábamos de cómo Zecharia Sitchin prueba que las grandes pirámides de Egipto, las tres grandes pirámides de Egipto, no fueron construidas por ningún faraón, sino miles de años antes del inicio del reinado de los faraones, y demostraba eso con las estructuras que hay dentro especialmente de la Gran Pirámide, la más grande de las tres, estructuras que con una tecnología que no la podían realizar los terrestres, no la tenían. Quisieron imitar esas pirámides, pero no lograron. Todas las supuestas pirámides que levantaron los faraones para sus entierros, terminaron todas derrubadas por el tiempo, por la arena, tragadas por la arena, porque no tenían la tecnología para hacer las tres grandes pirámides. Y Zecharia Sitchin nos mostraba también que las grandes pirámides de Egipto no fueron construidas para tumbas, sino que algunos, especialmente un ex militar inglés, con tres de sus trabajadores, se introdujo, por ejemplo, un sarcófago, y después se introdujo una escrita de miles de años anteriores, pretendiendo justificar la teoría de que la pirámide era una tumba de un faraón. Ese fraude se descubrió. Pues esa mentalidad de los europeos de mentir y engañar y seguir, y muchos atrás seguir de esos engaños por años y por siglos, eso es normal en Europa, esa cultura de la mentira, del engaño. Y que Zecharia Sitchin nos decía que la Gran Pirámide es especial porque ella tiene una estructura dentro donde los textos antiguos dicen que había unos instrumentos que servían, que iluminaban hacia el cielo, hacia la punta de la pirámide, y esa luz era tan fuerte que guiaba las naves que venían descendiendo del espacio en ese espacio puerto que tenían ellos en el Sinaí después del diluvio. Entonces las pirámides eran eso, balizas, o sea, señalamientos para las naves que venían del espacio, que podían ver el rayo de luz inmenso que subía al espacio con esos aparatos que estaban dentro, que lo colocaron los Anunnaki para guiar sus naves. O sea, fueron estructuras construidas para ellos, no para los terrestres. Y dice Zecharia Sitchin, se hace una pregunta: ¿cuál es el propósito de todas esa tecnología usada dentro de esa gran pirámide? Pasadizos, corredores enormes, tapados con enormes bloques. Dice Zecharia Sitchin, hemos descubierto muchas similitudes entre los rasgos particulares de la Gran Pirámide y el antediluviano Ekuru. Entonces las pirámides sobrevivieron al diluvio, las tres grandes pirámides. Entonces habían pirámides antediluvianas. Ya existían esas tres pirámides antediluvianas. Es interesante porque alrededor del mundo se han descubierto cientos y cientos de pirámides. Otras están sumergidas bajo el agua y siguen intactas. Entonces, parece que la estructura de las pirámides no solamente fue usada por los Anunnaki, porque se han datado pirámides miles de años anteriores a la llegada de los Anunnaki, que llegaron 400.000 y tantos años aquí, según los datos de las tablillas sumerias. Entonces, pirámides anteriores a esa llegada de los Anunnaki, o sea, y por consecuencia anteriores a la creación de esta humanidad de la que formamos parte. ¿Por qué de esta humanidad? Porque ya existieron otras humanidades en el planeta, millones de años antes. Incluso ya se ha probado que habían humanos en el tiempo de las grandes bestias, de los dinosaurios, como se dice. Pero antes de eso ya había también otras civilizaciones aquí que vivieron en el planeta. Y se han descubierto, la arqueología da prueba de eso. Huellas, edificaciones, especialmente pirámides.
Entonces Echaryasin se hace esa pregunta: ¿cuál era el propósito de todos estos instrumentos dentro de esa gran pirámide, la más grande? Como ya le di, era la guía, guiar a las naves que venían de fuera. Pero él nos lo detalla diciendo: hemos descubierto, dice Echaryasin, muchas similitudes entre los rasgos particulares de la Gran Pirámide y el antediluviano Ekur. Una pirámide antediluviana, pirámide entre comillas, porque era más bien un zigurat, o sea, una edificación escalonada, piramidal pero escalonada. El Ekur, hay semejanzas con el Ekur, construcción antes del diluvio, casa que es como una montaña, y ahí residía el comandante en jefe de los Anunnaki aquí en la Tierra, que era Enlil. De Enlil, casa que es como una montaña. Su zigurat en Nippur, ahí entonces estaba en la ciudad de Nippur, ahí en Mesopotamia, la ciudad que fue destruida por el diluvio, donde estaba el centro del comando, estaba dirigido por Enlil, comandante en jefe. En esa ciudad de Nippur estaba ese zigurat, forma piramidal. Al igual que la Gran Pirámide, se elevaba en las alturas para dominar la llanura circundante. Estamos hablando de la llanura de Mesopotamia. En épocas antediluvianas, el Ekur de Nippur albergó el Duranki, enlace cielo y tierra. Entonces era una especie de, una serie de instrumentos, el Duranki, que le servía a Enlil para las comunicaciones interplanetarias, para las coordenadas es como, diríamos, el centro de Houston en Estados Unidos, ¿no? de la NASA. Hay un centro que coordina los lanzamientos, el contacto con las naves en el espacio, las que van y las que vienen el espacio. Entonces el centro está en Houston. Pues eso, el Duranki es eso. Era el centro del comando de todo el trabajo, la actividad espacial de los Anunnaki en Nippur, dirigidas por el comandante en jefe, que era el jefe de esa ciudad también, Enlil. Por eso se le dice enlaces cielo-tierra. Cielo con relación al planeta o al espacio, con relación al planeta Nibiru o al espacio interestelar. El enlace cielo y tierra, ¿no? Y sirvió como centro de control de misiones, equipado con las tablillas de los destinos, o sea, como unos paneles de datos orbitales. También albergaba la Dirga, una misteriosa cámara oscura, cuya radiación dirigía a la lanzadera para que aterrizara en Sipar. La lanzadera es la nave, ¿no?, que viene con el cohete también, que es lanzada y viene también de Nibiru, cuya radiación, vea, la cámara oscura era radiactiva. El material que estaba ahí dentro producía radiactividad. Pero todo aquello, todos los misterios y funciones del Ekur descrito en el relato de Zu, fue antes del diluvio. Cuando se volvió a habitar Mesopotamia y se reconstruyó Nippur después del diluvio, la morada de Enlil y Ninlil, su esposa, fue un gran templo rodeado de patios con puertas a través de las cuales podían entrar los adoradores. Entonces no era igual que la Gran Pirámide de Egipto, no era igual que el Ekur, casa que es como una montaña de Egipto. Esta casa como una montaña era el Zigurat, residencia de Enlil, donde tenía el centro del comando antes del diluvio ahí en Nippur, su ciudad en Mesopotamia, la morada de Enlil y Ninlil. Ya no había ningún territorio prohibido después del diluvio. Entonces es esa casa que se levantó en el mismo lugar donde estaba, en la ciudad de Nippur, la casa de Enlil y su esposa Ninlil, el Ekur, una pirámide escalonada que se llama Zigurat. Ya estaba abierta a los terrestres después del diluvio. Los terrestres podían entrar y ofrecer, tratar a los Anunnaki ahí como dioses, adorarlos. Dice, puertas, contaba con puertas a través de los cuales podían entrar los adoradores de Enlil, su esposa.
Ya no había ningún territorio prohibido para los terrestres. Eso fue después del diluvio que ellos decidieron darle la civilización a los terrestres para el bien de ellos, porque necesitaban mano de obra para producir alimentos, para producir lo que necesitaban para sobrevivir aquí en el planeta. Necesitaban a los terrestres. Tanto las funciones relacionadas con el espacio como el mismo espacio-puerto se habían llevado a alguna otra parte después del diluvio. ¿A dónde se llevaron esas instalaciones que estaban ahí en Nippur? Porque ya se dijo que los terrestres podían entrar ahí a ese Sigurá de Enlil. Entonces ya los aparatos no estaban ahí, la tecnología no estaba ahí, porque antes era lugar prohibido. Entonces, ¿a dónde fueron llevados esos aparatos que estaban ahí en la casa, en el Sigurá de Enlil, ahí en Mesopotamia, en la ciudad de Nippur? Los textos sumerios dicen que el nuevo misterioso y sobrecogedor Ekur, la casa que es como una montaña, se estableció en un lugar distante bajo la égida de Niñarsak, no de Enlil. O sea, ¿dónde estaban esos aparatos? ¿Dónde estaba ese centro de control de emisiones después del diluvio que ya no estaba más en la ciudad de Nippur? Porque dice que los terrestres podían entrar, entonces ya no espacio prohibido como era antes. Y recuerden que los Anunnaki siempre lo prohibieron a los terrestres entrar a los territorios donde estaban instalados esos aparatos, esa tecnología, el espacio puerto especialmente. ¿Con qué fin? Con qué fin de que el terrestre no se apropiara de esa tecnología de los Anunnaki. Por eso lo mantenían aparte, territorio de ellos. Y recuérdense que la cuarta región se levantó después del diluvio, cuando se repartieron los Anunnaki todo el territorio. ¿Quién se va a quedar con el espacio puerto nuevo, donde está el centro de emisiones, donde está el Uranki, o sea, los aparatos para comunicarse interplanetariamente entre Nibiru y la Tierra y controlar las naves y todo, la llevada del oro a Nibiru? Eso estaba en el Sinaí, donde se hizo el nuevo espacio puerto, y la región se declaró como una zona neutral y se le entregó a la media hermana de Enlil y Enki para que no haya guerra entre los dos clanes. Entonces se le dio ahí a esa región del Sinaí a la media hermana de los dos. Y parece que fue ahí entonces donde se llevaron esos aparatos que estaban en Nippur. Ahí en la cuarta región, Niñarsak, o antiguamente Sud, era la que controlaba esa región. Entonces era neutral, no era de ninguno de los dos clanes de Enlil o de Enki. Dice, los textos sumerios dicen que el nuevo misterioso y sobrecogedor Ekur, la casa que es como una montaña, se estableció en un lugar distante bajo la égida, o sea, el comando, de Niñarsak, no de Enlil. Así, el relato épico de un primitivo, aunque postdiluviano rey sumerio llamado Etana, que fue elevado hasta la morada celeste de los Anunnaki, ¿ves? Terrestres fueron a Nibiru, llevados a Nibiru por los Anunnaki. El primero fue Adapa, el originario, el modelo que Enki tomó para crear el hombre civilizado, el Homo sapiens, que somos nosotros. Y este rey, Etana, fue también llevado. O sea, hubieron personas, y fíjense que las personas que tienen ese privilegio son sacadas de entre esa clase de gente que el Anunnaki forma, le da algunos conocimientos que el pueblo no tiene, astronomía, astrología y otras cosas. Esa clase que administra sus casas, que el terrestre le llama de templo, pero que son las residencias de los Anunnaki. Dentro de esa casta de personas salen los reyes, los sumos sacerdotes, dentro de esa casta que sacan esas personas que han sido privilegiadas para viajar con ellos en el espacio. Y hace mención de ese rey Etana, que fue llevado a la residencia de los Anunnaki, o sea, al planeta Nibiru. El rey Etana, después del diluvio. Dice, el relato épico de un primitivo, aunque postdiluviano rey sumerio llamado Etana, que fue elevado hasta la morada celeste, el planeta Nibiru, de los Anunnaki, afirma que su ascenso comenzó no lejos del nuevo Ekur, en el lugar de las águilas. Está hablando de que de pájaros, no. Las águilas son las naves y los astronautas que se elevan al cielo
como las águilas. A eso se refiere. Por eso ustedes van a encontrar en internet algunas fotos de los astronautas sumerios y aparecen algunos hombres con alas, hombres alados. No es que tenían alas, se refiere a que es una imagen para decirnos que eran astronautas, podían elevarse al cielo, al espacio, como las águilas, como los pájaros. Pero no era que eran seres alados. Dice, es decir, que Dana dijo que fue que su viaje comenzó no lejos del nuevo Ecur, en el lugar de las águilas, está hablando. Yo fui llevado al espacio puerto, es decir, no lejos del espacio puerto. En el libro de Job, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero es en la versión Acadia, titulado Yo alabo al Señor de las profundidades. Se habla en ese libro del irresistible demonio que ha salido del Ecur. ¿Qué podía decir un terrestre que no tiene esa tecnología, no la conoce? Cuando ve un cohete saliendo, ¿qué es esto? Es lo mismo que hace un terrestre hoy cuando ve algún animal que no conoce, no está listado en la lista por los estudios de la zoología que tenemos hoy, que se dan en nuestro libro, y encuentra un animal que no sabe, y dice, eso es un demonio. Yo me encontré con un demonio, y es simplemente un animal que no está listado por los zoólogos o la comunidad de estudiosos de los animales. Entonces no se conoce, él no lo conoce, él no sabe, y utiliza su terminología religiosa para designar a ese animal desconocido. Yo vi un demonio, simplemente un animal distinto que nadie casi ha visto. Pues eso mismo sucedía con los terrestres, cuando eran introducidos en esas naves, cuando veían esas naves, que tenían el privilegio de verlas salir de esos lugares, pues la definían así, un demonio que salió lanzando fuego hacia el espacio, simplemente una nave, un cohete, como decimos hoy. Para nosotros ya hoy no es nada de eso, porque ya estamos acostumbrados a ver esa tecnología. Es cuestión de conocimiento, ¿ven? De sabiduría. Lo que conocemos no nos espanta, lo desconocido nos espanta. Y dice ese texto que se habla del irresistible demonio que ha salido del Ecur. Entonces no tiene nada que ver con religión, no se imaginen demonio en términos religiosos. En un país más allá del horizonte, en el mundo inferior, pues está refiriéndose a África. ¿Sí? La península del Sinaí está en África ya, es de Egipto. Entonces se refiere a eso, mundo inferior, o sea, la parte baja del planeta donde está abajo del meridiano 30, entonces ya es la parte baja del planeta, el mundo inferior es África, Egipto en concreto. Al no reconocer la inmensa antigüedad de las pirámides de Gizeh o la identidad de sus verdaderos constructores, los expertos, especialmente europeos, se han quedado desconcertados por la ignorancia. Al no reconocer la ignorancia consciente, o sea, la terquedad, mejor dicho, al no reconocer, no reconocen la inmensa antigüedad de las pirámides de Gizeh, porque se empeñan en las mentiras que ellos mismos, algunos de ellos crearon, ¿no? De que las pirámides fueron levantadas por faraones. Entonces se meten esa mentira en la cabeza y son tercos. Y no hay manera de que le saque eso a esos estudiosos europeos de que fueron los faraones. Entonces siguen elaborando material encima de esa mentira. Por la terquedad, y los textos le dicen que es más antiguo, pero no creen. Al no reconocer la inmensa antigüedad de las pirámides de Gizeh o la identidad de sus verdaderos constructores, no las reconocen, y los textos sumerios se los demuestran, como dice Charia Sitchin, no las reconocen, por eso están todos equivocados. Los expertos se han quedado desconcertados por la aparente referencia a un Ecur lejos de Sumer, donde en Egipto, en la península del Sinaí, están las pirámides, lejos de la planicie que ya es por aquí en Irak, en Sumeria, en Mesopotamia, a eso se refiere, lejos de Sumeria, el Ecur lejos de Sumeria. De hecho, si se siguen las interpretaciones aceptadas de los textos mesopotámicos, nadie llegó a saber en Mesopotamia, bueno, si se siguen, dice,
Si se siguen las interpretaciones aceptadas de los textos mesopotámicos, estas interpretaciones de los expertos europeos o equivocados, si se siguen esas interpretaciones, nadie llegó a saber en Mesopotamia de la existencia de las pirámides egipcias. Ninguno de los reyes mesopotámicos que invadió Egipto, ninguno de los mercaderes que comercializaban con él, ninguno de los emisarios que fueron allí enviados, nadie habla de estos colosales monumentos. ¿Será verdad? Es como hoy. Usted va a Estados Unidos y puede viajar. Usted no sabe nada que allí hay lanzaderas de cohetes, de naves espaciales. Está el Cabo Cañaveral en Miami. Pues miles de gente va a Estados Unidos y no se entera de esas cosas. Pero ya por los medios de comunicación uno sabe que hay lanzadera de naves en Estados Unidos. Está el centro de control de emisiones, o en Rusia, o en China, o en Japón, en otros lugares donde ya existe, en algún país de Europa, ya existe esa tecnología. Entonces, antiguamente esos expertos hallan que en Sumeria no se conocía. Claro que se conocía, eso es lo que Sechara Sitchin nos está diciendo, ¿no? Nos va a explicar. Claro que esas grandes estructuras en Egipto se conocían en Sumeria. Dice Sechara Sitchin, sugiero que los monumentos de Gizeh, o sea, las tres grandes pirámides, sí que eran conocidos en Sumeria y en Akkad. Sugiero que la gran pirámide era el Ekur postdiluviano, del cual los textos mesopotámicos hablan largo y tendido, como pronto veremos. Vea cómo Sechara Sitchin les demuestra a esos expertos europeos que sí eran conocidos en Sumeria. Y sugerimos que en los antiguos dibujos mesopotámicos se representaron las pirámides tanto durante su construcción como una vez terminadas. Ya hemos mostrado a qué se parecían las pirámides mesopotámicas, o sea, los sigurat, que eran diferentes a esas tres grandes pirámides, porque tenían un fin distinto. El sigurat, como ya dijimos en Nippur, era una edificación en forma de pirámide, pero escalonada, como diferentes pisos, y era la residencia de Enlil, donde estaba su centro de comando. Entonces no se parece a la gran pirámide, que es el Ekur también, residencia que parece como una montaña, a la que está en Egipto, que es distinta y tiene un fin diferente. La gran pirámide era el Ekur postdiluviano, del cual los textos mesopotámicos hablan largo y tendido, como pronto veremos, y sugiero que en los antiguos dibujos mesopotámicos se representaron las pirámides, tanto durante su construcción como una vez terminadas. Ya hemos mostrado a qué se parecían las pirámides mesopotámicas, los sigurat, o torres escalonadas en Mesopotamia, Pero en algunas de las más arcaicas representaciones sumerias, las representaciones pinturas más antiguas en la época de los sumerios, nos encontramos con unas estructuras completamente diferentes a como era el Ekur de Enlil ahí en Mesopotamia. Y Sechara Sitchin nos muestra presenta algunas imágenes que después la voy a colocar en la descripción del video que voy a publicar con esta parte, donde aparecen pirámides antiquísimas siendo construidas y señalando que están en el territorio de Enki, o sea, en Egipto, hablando entonces de las tres grandes pirámides. En una de estas figuras antiquísimas podemos ver la construcción de una estructura de base cuadrada y lados triangulares, una pirámide de lados lisos. En otras representaciones se ve la pirámide ya terminada, con el símbolo de la serpiente, detalle que la ubica claramente en el territorio de Enki, ¿no? El símbolo de Enki era la serpiente. Esa Enki es la misma serpiente que se habla ya en el relato de Adán y Eva en la Biblia. Él es la serpiente, que le da el conocimiento a los terrestres. Y las iglesias deforman todo, ¿no? Como que la serpiente es un animal. El animal serpiente nunca habló. Es una imagen. La serpiente es Enki, que le da el conocimiento a Adán y a Eva, que
para que puedan procrear y conocer también, entendimiento. Y eso es lo que Enlil no quería. Enlil lo quería como trabajadores primitivos para que siguieran plantando y para él y ahí en el Edín, en la región de Mesopotamia, simples plantadores y trabajadores para él. Andaban desnudos, o sea, no tenían conciencia de sí mismos, de sus capacidades. Dice, en otra figura antigua se dota de alas a la pirámide para indicar que su función relativa al espacio. Entonces, parece una pirámide con alas, significa que era que volaba, sino que una imagen para decirnos que de ahí salían las águilas, o sea, las naves, los pilotos, los astronautas. Servía para una función espacial. Esta representación, de la que se han encontrado varias, muestra la pirámide junto con otros rasgos sorprendentemente precisos. Por ejemplo, una esfinge. ¿Saben lo que es la esfinge, no? Esa edificación que está delante de una de las pirámides con cara de hombre y cuerpo de animal, de león, precisamente, en concreto. Dice, una esfinge agazapada de cara al lugar de los juncos. El mar de los juncos está ahí entre la península del Sinaí y Egipto. Otra esfinge al otro lado del lago de los juncos, dando soporte a la sugerencia de los textos egipcios de que había otra esfinge encarada en la península del Sinaí. Tanto la pirámide como la esfinge cercana están situadas a un río, junto a un río, al igual que el complejo de las tres pirámides en Gizeh en Egipto, al lado del Nilo. Y más allá de todo esto se ve una masa de agua sobre la cual navegan dioses con cuernos. Recuérdense que el tocado, o sea, el sombrero, como decimos, con cuernos, que se le coloca en esos diseños antiquísimos a esos personajes, era para decirnos que esos eran Anunnaki, no terrestres. Era una distinción. Como somos iguales en rostro y todo a ellos, para distinguirlo, estos que tienen el tocado con cuernos eran Anunnaki, no eran terrestres. Entonces aparecen muchos de esos diseños de ellos con cuernos. Y es como hoy, no es nada extraño, ¿no? Para decirnos que un hombre es soldado, pues ya no, por la ropa de soldado ya uno lo distingue en la foto. Este es un soldado, aquel es un policial, mira, aquel allá tiene casco de policial, entonces era para distinguir a las personas en medio de las otras, ¿no? Es lo mismo aquí, para distinguirlo de terrestre y Anunnaki, entonces se le colocaba ese tocado, como ese sombrero en la cabeza con cuernos. Tanto la pirámide como la esfinge cercana están situadas junto a un río, al igual que el complejo de Gizeh, que está situado junto al Nilo. Y más allá de todo esto se ve una masa de agua sobre la cual navegan dioses con cuernos. Lo mismo que sostenían los egipcios al afirmar que sus dioses habían venido del sur a través del Mar Rojo. Habían venido de Sumeria. La sorprendente similitud entre esta arcaica representación sumeria y otra arcaica representación egipcia ofrece evidencias convincentes acerca de un conocimiento común, tanto en Egipto como en Sumer. Recuérdense que Zecharia Sitchin está demostrando que sí había conocimiento de las tres grandes pirámides de Egipto. En Sumeria había el conocimiento, porque son lugares que no están muy lejos. Entre Egipto, usted pasa a Arabia Saudita y ahí está en Irak o Irán. Entonces a esas regiones estaba, o llega, sube a Israel, pasa el Líbano, llega a Siria, llega a Irak. A toda esa región ahí, el Medio Oriente, era fácil tener un conocimiento de que existía en un lugar y porque no eran tan lejos uno de otro. Y él nos está demostrando, Secharejin, que sí había conocimiento en Sumeria de las tres grandes pirámides en Egipto.
Así pues, la inevitable conclusión es que en Mesopotamia sí que se sabía de la existencia de la Gran Pirámide, contrario a como pensaban los llamados expertos europeos por no creer lo que dicen las antiguas escrituras sumerias. Entonces ya se conocía sí en Sumeria en Mesopotamia sobre las grandes pirámides. Por ningún otro motivo más que porque la habían construido los mismos Anunnaki. Estaban en Sumeria también, estaba en Egipto, fue la misma gente que la construyó. Ya le dije anteriormente que los escritos jeroglíficos que fueron encontrados en la cueva de los Tallos, ahí en Ecuador, ¿por qué escritura en forma de cuña, cuneiforme, encontradas en Ecuador, en América? Igual que las encontradas en Sumeria, también cuneiforme, porque son los mismos personajes, los Anunnaki que van de un lugar a otro, civilizan y llevan conocimiento y tecnología. Son ellos que tienen esa capacidad de desplazarse en sus naves de un lugar del planeta a otro. Entonces no es nada extraño. Estuvieron también en América. Ahí están las señales, ¿no? Tablas inmensas de metal, hojas de metal grandes en las cuevas de los Tallos con escrita cuneiforme. Y personajes muy parecidos en la literatura de los mayas, de los incas, igual que en Sumeria, porque son los mismos Anunnaki llevando las mismas cosas a diferentes lugares. No hay nada extraordinario, ni por qué volverse loco o comenzar a dudar de esas cosas. Así pues, la inevitable conclusión es que en Mesopotamia sí que se sabía de la existencia de la Gran Pirámide. Por ningún otro motivo más que porque la habían construido los mismos Anunnaki, que construyeron el Ekur original de Nippur, o sea, la casa donde vivía Enlil, esa especie de casa escalonada como una pirámide, que no se parece en nada a la pirámide, a la gran pirámide, el Ekur también, de Egipto, que era para guiar a las naves. Son dos construcciones piramidales, pero con un final y una estructura diferente. El Ekur de Nippur en Mesopotamia y el Ekur del monte en el Sinaí, que es la Gran Pirámide. Son diferentes. Y del mismo modo y con toda la lógica del mundo, también le llamaron Ekur, casa que es como una montaña, a las dos, porque las dos tienen forma piramidal, como una montaña. Al igual que su predecesora, que sería entonces la antediluviana, al igual que su predecesora, pirámide de Gizeh, tenía una misteriosas cámaras oscuras y estaba equipada con instrumentos que dirigían a la lanzadera hasta el espacio puerto postdiluviano del Sinaí. Esos equipamientos eran luces que salían de la punta de la pirámide y guiaban a las naves que venían del espacio y veían la luz. Ya sabían por dónde iba el corredor para descender, dónde estaba ubicado el espacio puerto. Y para asegurarse de su neutralidad, la pirámide se puso bajo el patronazgo de Niñarsak. Entonces, como ya les dije, ¿no? Se colocó, estaba ahí, se creó la cuarta pirámide que ocupó el territorio donde estaba el espacio puerto en el Sinaí y se le entregó al mando de Niñarsak, la media hermana de los dos, Enlil y Enki, y se declaró esa región como neutra, o sea que ninguno de los dos clanes de Enlil y de Enki la podían tomar. Dice, nuestra solución, dice Zecharia Sitchin, ofrece significado al de otro modo enigmático poema que exalta a Niñarsak como señora de la casa con un pico puntiagudo, o sea, una pirámide. Ese texto dice, como poema, casa brillante y oscura del cielo y la tierra, para las naves voladoras reunir. Es más claridad y ahí no se quiere el fin de la pirámide. ¿Cuál es la finalidad? Guiar las naves voladoras. Está en un texto antiguo. Y aún así los burros, esos llamados expertos europeos, no creen. Casa brillante y oscura del cielo y la tierra, para las naves voladoras reunir.
Ekur, casa de los dioses, con pico puntiagudo. No era cosa de terrestre, era de ellos, los dioses, los Anunnaki, casa de los dioses, con pico puntiagudo. Para cielo, a tierra está sumamente equipada, los equipamientos que colocaron ellos dentro. Casa cuyo interior se resplandece con la rojiza luz del cielo. Parece que era roja la luz que se lanzaba al espacio, parece, con la rojiza luz del cielo, pulsando un rayo que llega a todas partes, tan pavoroso que toca la carne, pavoroso Sigurat, noble montaña de montañas, tu creación es grande y noble, los terrestres no pueden comprenderla, ¿ven? No era tecnología para los terrestres, no fue hecha para los terrestres, no fue ningún faraón ni nada de eso. Es de los dioses, de ellos, para su trabajo, para su transporte, sus viajes. La función de esta casa, sigue diciéndose Charya Sitchin, casa de los dioses con pico puntiagudo, queda clara más tarde. Era una casa de equipamientos, habían equipamientos ahí, que servía para bajar a descansar a los astronautas que ven y orbitan, los que vienen del espacio y descienden a la Tierra, que ven y orbitan, un gran punto de referencia para los nobles Shens, o sea, las cámaras celestes, un tipo de nave. Dice el texto antiguo, casa de equipamiento, noble casa de la eternidad. Todavía están esas tres grandes pirámides. Sus cimientos son piedras que llegan al agua. Entonces se descubrió que debajo de la gran pirámide pasaba un manantial. Su gran circunferencia se marca en la arcilla, el terreno arcilloso ahí en Egipto. Casa cuyas partes se han entretejido con habilidad, la tecnología de los Anunnaki. Casa cuyo correcto aullido a los grandes que ven y orbitan baja a descansar. Casa que es un gran punto de referencia para los nobles. Hay unas piedras, habían unos instrumentos como unas piedras que al vibrar producían un sonido que salía hasta el espacio. Por eso se habla de sonido cuando dice aullido, correcto aullido. A los grandes que ven y orbitan baja a descansar, un sonido también emitían. Casa que es un gran punto de referencia para los nobles Shen, las naves espaciales. Montaña por la cual asciende Utu, era el jefe, el Anunnaki jefe del espacio puerto, del centro espacial era Utu, Shamash, un descendiente de Enlil. Casa cuyos profundos interiores los terrestres no pueden penetrar. Anu la ha magnificado. El rey de Nibiru elogió la gran estructura que los mismos Anunnaki construyeron para guiar las naves, la gran pirámide. El texto pasa después a describir las diversas partes de la estructura, sus cimientos, diciendo que están pavorosamente revestidos. Su entrada que se abre y se cierra como una boca. Entonces antiguamente se descubrió, todavía quedan restos en la punta, de que las grandes pirámides estaban revestidas, eran lisas, con una especie de material que no sé cuál era, pero estaban revestidas. Hoy están todas deterioradas por la acción del tiempo y del viento, ¿no? Son miles de años, pero estaban revestidas, era lisa la parte. Hoy ya no queda esa parte lisa. Como ya les dije, solo un poquito en la cima de la gran pirámide queda un poco de esa parte lisa. Como el relleno, diríamos hoy, ¿no? Como el relleno. Casa de equipamiento. El texto pasa después a describir las diversas partes de la estructura, sus cimientos, que están pavorosamente revestidos. Su entrada que se abre y se cierra como una boca, resplandeciendo con una mortecina luz verde. Una luz que causa muerte. Es una protección que colocaron los Anunnaki frente a la curiosidad de los terrestres que podían entrar y penetrar, a robar cosas o a ver.
Por eso había entonces esa peligrosidad de entrar. No era fácil entrar en esa estructura. Una región prohibida a los terrestres. Dice, como mortecina luz verde, el umbral como la gran boca de un dragón abierta a la espera, las jambas de la puerta como los filos de un puñal que mantiene lejos al enemigo. Su cámara interior es como una vulva custodiada por puñales que se arrojan desde la aurora hasta el crepúsculo. Su efusión, lo que emite, es como un león que nadie se atreve a atacar. Entonces, un sistema de protección a la estructura, como se construye hoy un sistema, un lugar donde hay aparatos estratégicos de un gobierno, pues se ponen cámaras, se ponen rayos X, se ponen estructuras o cercas eléctricas para que no entre nadie. O sea, un sistema de protección. A eso se está refiriendo todos estos detalles. Después se describe una galería ascendente. Su bóveda es como un arco iris. La oscuridad termina allí, en un estremecimiento envuelta. Sus junturas son como un buitre con las garras listas para cerrarse. Todo sistema de protección. Allí, al final de la galería, está la entrada a la cima de la montaña. Al enemigo no está abierta, solo a los que viven. Para ellos está abierta. Hay ciertas personas que están excluidas de entrar ahí. Otras están posibilitadas de entrar. 3 mecanismos de cierre. La estructura como eso se usa más ahora para guardar el dinero. Usted va a un banco y lo llevan a una bóveda, hay que pasar no se sabe cuántas cerraduras mecánicas, digitales para poder entrar a esos lugares, claves para poder entrar. Pues se está refiriendo a todos esos detalles. Igual estaba hecha esa estructura. Dice, 3 mecanismos de cierre, el cerrojo, la barra y el pasador, deslizándose en un lugar aterrador. Protegen el acceso a la cámara superior, desde la cual el ECUR inspecciona cielo y tierra. Una red se extiende, inspecciona cielo y tierra. El rayo de luz que sale, ilumina, altísimo. Y el sensor, como diríamos, soy un radar. Una red que se extiende. Estos son detalles que sorprenden por su precisión cuando se leen en conjunción con lo que ahora sabemos acerca de las entrañas de la Gran Pirámide. Que lo que se descubrió ahora o en estos años sobre lo que está dentro de la Gran Pirámide coincide exactamente con lo que fue escrito en los textos antiguos, que estaba dentro de ella. Estos son detalles que sorprenden por su precisión cuando se leen en conjunción con lo que ahora sabemos acerca de las entrañas de la Gran Pirámide. Se entraba a través de una abertura en su cara norte, oculta por una piedra giratoria que ciertamente se abría y se cerraba como una boca. Después, desde una plataforma se encaraba una abertura que daba a un pasadizo descendente, como la gran boca de un dragón. ¿Ves? Todo se está en detalle, como dice el texto antiguo. Abierta a la espera. La entrada abierta se protegía del peso de la pirámide por encima de ella con un par de enormes bloques de piedra situados en diagonal, para que el peso de la montaña encima no aplastara y cerrara el conducto, el pasadizo. Entonces ponía una especie de bloque mucho más fuerte que sustentaba lo que estaban encima de ahí. Dice, la entrada abierta se protegía del peso de la pirámide por encima de ella con un par de enormes bloques de piedra situados en diagonal, como los filos de un puñal que mantiene lejos al enemigo, mostrando una enigmática piedra tallada en mitad de la entrada. Una estructura, una tecnología que los terrestres no pueden imitar hasta el día de hoy. Al poco de entrar por el pasadizo descendente, comenzaba el pasadizo ascendente que llevaba a un pasillo horizontal
a través del cual se podía llegar al corazón de la pirámide, una cámara de emisiones interior como una vulva. El pasadizo ascendente llevaba también a una majestuosa galería ascendente, laboriosamente construida, cuyos muros se aproximaban capa a capa a medida que se elevaban, dando la sensación de que las junturas de las paredes eran como un buitre con las garras listas para cerrarse, como dice el texto del poema antiguo, que va narrando la estructura interior con imágenes, ¿no? Como un buitre con las garras listas para cerrarse. La galería llevaba a la cámara superior. Señor, ¿qué tiene a ver todos estos detalles con tumba de faraones? Ustedes ven la idiotez de los expertos europeos, ¿no? Intentar justificar que eran tumbas de faraones y mentir. Esta estructura interior, ¿qué tiene a ver con tumba? Nada, absolutamente nada, no tiene nada a ver con tumba. La galería llevaba a la cámara superior, desde la cual una red, o sea, como un radar, un campo de fuerza, inspeccionaba cielo y tierra. Se llegaba a ella a través de una antecámara de compleja construcción, donde ciertamente se instalaron 3 mecanismos de cierre, listos para deslizarse y no abrirse al enemigo. Tras describir el Ekur, dice Zecharia Sitchin, por dentro y por fuera, el texto laudatorio nos ofrece información acerca de sus funciones y de la localización de la estructura. El texto antiguo dice: en este día la misma señora habla con verdad. La diosa de las naves voladoras, la gran dama pura, entona su alabanza. Iñarzak, la encargada de esa región donde está el espacio puerto. Yo soy la señora, Anu ha determinado mi destino. La hija de Anu soy. Enlil me ha otorgado un gran destino, su hermana princesa soy. Los dioses han puesto en mi mano los instrumentos de guía de cielo y tierra. Madre de las cámaras celestes soy. Ereshkigal me asignó el lugar de apertura. Ereshkigal es una de las nietas de Enlil. Me asignó el lugar de apertura de los instrumentos de guía, el gran punto de referencia, la montaña por la que asciende Utu, el jefe de el comandante del espaciopuerto de los astronautas, que usa las naves para subirse. Me ha puesto como estrado. Imagínense ustedes la influencia de esta mujer, señores. Que todo, recuérdense, en vídeos anteriores yo le narraba el caso de Ansu y de Kumarbi, que intentaron apoderarse del centro del comando y así obtener el poder aquí en la tierra, destituyendo a Enlil, que era el comandante en jefe, y teniendo la posibilidad de conseguir el poder en Nibiru, porque podían paralizar el envío de oro, que era esencial para cerrar el agujero en la atmósfera de Nibiru. Entonces era una lucha desenfrenada. ¿Quién controla esos instrumentos? Y fíjense lo que hacen estos dos jefes, Enlil y Enki, los dos clanes. Colocan toda esa parafernalia en manos de su media hermana. La confianza que le tenían a esa mujer, que sabían que era incapaz de dar un golpe de estado, como lo quiso dar Sud, un Anunnaki, y apropiarse de todos esos aparatos, que a ella se le entregaron gratuitamente, en confianza, se le entregó todo. O sea, era una capacidad de seriedad, de honestidad, de verdad en esta mujer, media hermana de los dos, que le entregaron prácticamente el poder a ella. El centro de comando se le entregó a ella. Y así se evitaron guerras entre los dos clanes. ¿Quién se queda con el centro del comando? Y se mataban por eso entre el clan de Enlil y Enki, aunque fueran familiares todos. Y a esta mujer se le entrega todo. Y no se nota la mínima aspiración egoísta, de deseo de poder de esta mujer. Son pocas las personas que ustedes ven ahí el valor de la honradez, de la seriedad, de las personas. Hasta los mismos ladrones hoy, que se burlan de las personas honestas y le dicen: usted es un bobo, usted es un pendejo, no se enriqueció cuando tuvo un cargo, no robó.
demasiado serio y honrado, se burlan de esas personas. Pero cuando ellos tienen un negocio, esos mismos que acusan y se burlan, ¿a quién buscan? A una persona con esas cualidades que ellos desprecian, que sea seria, que sea honrada, que no sea mentirosa, que no sea ladrona, que no sea avara, para que no les roben lo que ellos tienen. Entonces los mismos valores que ellos despreciaban ahora los procuran para que esos valores encarnados en una persona le cuiden sus bienes. Ustedes ven entonces que no se dejen de engañar, que los valores de la honestidad, la seriedad, la sinceridad, eso vale y se necesita para que una sociedad, una institución, una gran empresa, la más grande del mundo, coloca su comando en manos de quien, una persona que ellos confíen que va a ser seria, que no le va a dar un golpe y robarse todo y quedarse con todo. Entonces el valor de uno tener esos valores desde pequeño, que los padres y las madres le coloquen eso. Cuando su hijo se roba un dinero y llega a su casa con dinero, en lugar de usted alabarlo y agarrar el dinero y dele un golpe en la mano y mande devolver el dinero para que él aprenda que las cosas de los otros se respetan. Así es que se van asumiendo esos valores desde pequeño. Si usted lo alaba porque el niño robó, va a crecer siendo ladrón. Va a encontrar otras cosas. Imagínese ese tipo cuando llega a ser político y le dan dinero del pueblo en sus manos, se lo va a robar. Ahí llega la corrupción. Que ya lo traen desde pequeño. ¿Sí? La avaricia, el querer robarse las cosas de los otros. O sea, no se le instruyó el valor de la honestidad. Vaya a devolver ese dinero no es suyo. O dele un golpe por la mano para que nunca más vuelva a hacer eso. O amenácelo. Si usted vuelve a coger cosas que no son suyas, le voy a hacer tal cosa. Para que se asuste y vaya asumiendo el valor de la seriedad, de la honestidad, de la verdad, de respetar las cosas de los otros. Encontró eso, devuelva lo que alguien es de alguien, no es suyo. Entonces no alimentar la avaricia en los niños y en las niñas desde pequeños hace que se cree una sociedad más seria, en la que se pueda confiar para entregarles valor, dinero, un país entero que vaya adelante. ¿Qué es lo que está desgraciando la vida de estos países, el desarrollo de muchos países en el mundo? La corrupción. ¿Por qué México se levantó ahora con López Obrador? Y el valor del peso está entre los mejores del mundo. La moneda de México valorada, súper valorada. Porque la lucha contra la corrupción, y él mismo le dice que ya no es igual. Cero corrupción, no importa quién sea mi hijo, sea mi familiar, o sea lo que sea, cero corrupción. El dinero es del pueblo, el presupuesto del gobierno no es del presidente, es del pueblo. Ese dinero es del pueblo, nosotros somos administradores del dinero del pueblo, ven los valores, y el país se levanta inmediatamente, porque reparte las cosas con justicia, no hay esa robadera. Como está pasando en nuestros países, que lo que más roban son el dinero de la educación y la salud. Pero de la educación y la salud de los más pobres. O sea, la educación y la salud pública, no privada, no la privada. De la educación se roban todo el dinero. Por eso usted pasa 8 años en las escuelas aquí, 10 años y sale sin saber qué hacer para poder vivir, porque lo que hacen es enseñarle a repetir libritos que se roban todo el dinero. Usted debería de haber salido ya sabiendo música, sabiendo un oficio. 8 años metido ahí, no sale sin nada. A veces, por eso la gran deserción en las escuelas. Ven las consecuencias de la falta de seriedad, de honestidad, de verdad, de valores en las personas. Que hoy se habla de eso, casi ni se habla. Te cayó dinero en la mano y ya va a robar. Si hay un militar y le dan dinero para que haga tal cosa, de aquí yo voy a sacar mi salario. A robar, primero es robar. Y así en el sector público y privado igual. Le entregan una empresa al sector privado que era del pueblo, la privatizan y el tipo ya piensa en sacar dinero. De ahí no hay honestidad, ¿no? El banquero, ¿qué es lo que hace el banquero? Robar, porque el papel de un banco es ayudar al pueblo en la economía y no hacen lo contrario. Es sacarle el jugo al pueblo robándole el dinero.
¿Y se hace rico quién? El dueño del banco y los grandes accionistas del banco. Es para exprimir al pueblo que están. Entonces la función no es esa, pero eso es lo que hacen. Porque ahí no hay valores éticos. Ve, mira, esta mujer se le entregó todo en sus manos, todo el poder. Y no hubo ni el mínimo intento de ella de decir, ahora yo voy a mandar aquí, la que manda aquí soy yo, la jefa soy yo. El poder va a tener que dármelo a mí, ni vive aquí en la tierra. No hay esos asomos de ambición en ella. Por eso se le entrega esas cosas. El valor de esas, tener esos valores como persona, lo importante que es. Tiene que ver hasta con un país, el desarrollo de un país entero. Dice, si como hemos concluido, Niña Arsac era la neutral señora de la pirámide de Gizeh, se tendrá que admitir que también debió ser conocida y reverenciada como diosa en Egipto, porque estaba ahí en la península de Sinaí. Era conocida tanto en Sumeria como en Egipto. Y era la encargada de la pirámide, de la gran pirámide, que formaba parte de la estructura del espacio puerto. Se tendrá que admitir que también debió ser conocida y reverenciada como diosa en Egipto. Y este es ciertamente el caso, excepto que los egipcios la llamaban Hathor. Los libros de texto nos dicen que este nombre significa casa de Horus. Pero, dice Sicharia Hitching, cuestionando esos libros de texto escritos por los mentirosos europeos, llamados expertos, pero esto es correcto solo superficialmente, que los egipcios la llamaban Hathor, casa de Horus significa, pero esto es correcto superficialmente, dice Sicharia Hitching. La pronunciación de su nombre proviene del jeroglífico egipcio, en donde se representa una casa y un halcón, siendo el halcón el símbolo de Horus, el hijo de Osiris en Egipto, que podía remontarse en el aire como un halcón. Entonces ustedes van a buscar muchos rostros de Horus en la cultura egipcia, siempre aparece con una cabeza de halcón, no con la cabeza normal de un ser humano. Entonces Horus no significa que era un ser que tenía cabeza de animal, de pájaro. Es un símbolo para decir que podía elevarse como un halcón del cielo, volar. Tenía la tecnología para hacer eso, ¿entendió? Lo que el nombre de la diosa significaba realmente era diosa cuyo hogar está donde los halcones están. Entonces no era la traducción que tomaron los expertos de que casa de Horus, no. Dice Sicharia Hitching, que era especialista en esa lengua, dice, lo que el nombre de la diosa significaba realmente era diosa cuyo hogar está donde los halcones están, Hathor, donde los astronautas tienen su hogar, el espacio puerto. No está hablando de pájaros, donde los halcones están, no está hablando de pájaros, está hablando de astronautas, donde los astronautas tienen su hogar, el espacio puerto. Y era representada, dice, como una... Ahora les voy a decir este detalle. Después del diluvio, este espacio puerto estaba situado, como ya hemos dicho, en la península del Sinaí. Así pues, el título de Hathor, hogar de los halcones, como interpretan equivocadamente los especialistas, hubiera requerido que la diosa que lo llevara fuera señora de la península del Sinaí. Y así es como era. De hecho, ya que los egipcios consideraban que la península del Sinaí era el dominio de Hathor, Niña Arsac, la media hermana, a quien se le entregó ese territorio. Todas las estelas y los templos que los faraones egipcios erigieron en el Sinaí estaban dedicados exclusivamente a esta diosa. Y como Niña Arsac, en sus años de madurez, también a Hathor se le apodaba la vaca. Recuérdense lo que le dije en las lecturas anteriores, antepenúltima que hice, ¿no?
que Niñarsá llegó al planeta aquí joven. Ya tenía un hijo, Ninurta, con su medio hermano Enlil, que había sido prometida en matrimonio a su otro medio hermano Enki. Pero tuvo ese hijo con Enlil y llegó aquí a la tierra lindísima con otras mujeres, el primer grupo de mujeres. Y los dos hermanos aquí en la tierra siguieron disputándose a nivel sexual y tuvieron hijos con ella. Y llegó esbelta y bonita, pero después con los miles de años aquí en la tierra fue envejeciendo y se puso gorda. Como yo le dije que le ocurre a muchas mujeres que cuando son jóvenes son delgadas y esbeltas y después que tienen hijos se le mete una gordura que no sale más. Y que a ella le llegaron a decir la vaca por la gordura en que cayó, y le mostraba yo una foto de ella, una pintura antigua de ella, sentada en una silla gordísima y como con unos cuernos, pues para significar que ella era Anunnaki. Entonces se le decía la vaca, Thor, en Egipto. Hathor era, el símbolo de ella era la vaca, la diosa Hathor, pueden buscarlo en internet, la diosa Hathor, va a ver que tiene cabeza de vaca. Pues ese era lo que se le decía el epíteto, parece una vaca de gorda. La vaca. Y se la representaba con cuernos de vaca. Pero ¿fue Hathor también señora de la Gran Pirámide, tal como hemos dicho de Niñarsá? Pues ya no nos sorprende. Sí que lo era, dice Zecharia Sitchin. Es cierto, era. Las evidencias nos llegan a través de una inscripción del faraón Khufu o Keops hacia el 2600 años antes de Cristo. Una inscripción en una estela, o sea, un pedazo de piedra rectangular, y donde se van escribiendo textos que recuerdan alguna batalla, algún acontecimiento, una estela. Eso es una estela. En una estela conmemorativa que erigió en Gizeh, ahí en el Valle de Egipto, en Gizeh, en un templo dedicado a la diosa Isis. Recuérdense que Isis era esposa de Osiris y los dos... Isis parece que era hija de Osiris era hijo de Ra, o sea, Marduk. Y su hermano Set lo mató para quedarse con el territorio de él, ahí en el Bajo Egipto, donde están las pirámides. Y después ella se autofecundó con un trabajo de genética profundo. Se fecundó con el ADN de su esposo fallecido Osiris. Y nació el halcón, como se le dice, ¿no? Al joven ese Horus, que se le dio la tecnología para que se elevara y tenía una nave también que se elevaba, o sea, mitad tenía sangre de Anunnaki también, Horus. Entonces Isis era esposa de él, que también los terrestres la veían como una diosa. Dice, en una estela conmemorativa que erigió en Gizeh, en un templo dedicado a Isis, conocida como la estela del inventario, tanto el monumento como su inscripción dejan claro que la Gran Pirámide y la Esfinge ya existían cuando Keops o Khufu comenzó su reinado. Antes de que llegara el primer faraón, había miles de años que ya las pirámides estaban. Entonces, como estos idiotas europeos, testarudos, propagan la noticia falsa de que eran tumbas para faraones. Si miles de años antes de los faraones ya los textos mencionan las pirámides. Pero estando los textos y las pruebas, ellos siguen con su testarudez diciendo y propagando mentira de que fue algún faraón que la construyó. Y como aquel coronel inglés metiendo sarcófagos antiguos en la tumba y haciendo inscripciones antiguas en la tumba para engañar a todo el mundo, para que creyeran que esas eran tumbas realmente, o sea, justificar su mentira, su teoría de que eran tumbas. Dice, conocida como la estela del inventario y la esfinge ya existían cuando Khufu Keops comenzó su reinado. Y ese reinado fue en la quinta dinastía, o sea, ni la primera fue. Ya existían cuando Khufu comenzó su reinado. Todo lo que este faraón afirmaba haber construido era el templo de Isis,
junto a las ya existentes pirámides y la esfinge. Ya existían la pirámide y la esfinge. Ese rey, Khufu Keoso, solo construyó el templo de Isis. Viva Horus, dice el texto antiguo, viva Horus Mesdau, al rey del Alto y el Bajo Egipto, Khufu. Este rey unió el Alto y el Bajo Egipto en guerras. A él le sea dada vida. Él fundó la casa de Isis, señora de la pirámide, junto a la casa de la esfinge. Ya existían. En su época, por tanto, se consideraba a Isis, esposa de Osiris y madre de Horus, la señora de la pirámide. Pero miles de años después, ya que Niñarsá ya ni estaba por esos lugares. Pero como deja claro lo que dice a continuación, no fue ella la primera señora de la pirámide. Dice, viva Horus, pues su divina madre Isis, señora de la montaña occidental de Hathor, él hizo esta inscripción en la estela. También es como si se quedara un monumento de la época colonial, y hoy se le entrega ese monumento bajo la dirección de una mujer o un hombre, y pues se le pone el señor del tal monumento, pero el monumento no significa que fue el que lo levantó, ya existía de la época colonial. Simplemente le están dando el título de ese monumento. Entonces sucede aquí igual con el texto. Así pues, la pirámide no solo era una montaña de Hathor, la homóloga exacta de la sumeria casa que es como una montaña, sino que también era su montaña occidental, dando a entender que debía haber otra montaña oriental. Y esta era, lo sabemos por fuentes sumerias, el Arzak, o sea, el pico más alto de la península del Sinaí de que ya hablamos, el Arzak, llamado hoy Monte Catalina. Esa era la otra casa que es como una montaña, o sea, la elevación para guiar las naves. El Arzak, por eso se le dio, cuando Sud fue a morar a esa región, se le puso Niña Arzak, casa señora de esa gran montaña. A pesar de la rivalidad y de los recelos entre las dos dinastías divinas, existen pocas dudas acerca de que el verdadero trabajo de construcción del espacio puerto y de las instalaciones de control y guía recayeron en manos de Enki. Ahora Sechareji nos va a decir que quienes construyeron las pirámides no fueron los del clan de Enlil, sino de Enki. Va a darnos las pruebas de eso. Vamos a hacer una parada por aquí y continuaremos entonces hablando de esta prueba que nos muestra Zecharia Sitchin de que la construcción de esas grandes pirámides fue obra del clan del clan de Enki, no de Enlil. Gracias a todas y a todas. Hasta la próxima lectura.